Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias al Descubierto me complace poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca del estudio exhaustivo del libro del dispensacionalismo de hoy de Charles Riley. Quiero pediros primeramente disculpas porque estoy un poquito acatarrado y la voz pues no la tengo así muy consistente, así que pido disculpas y bueno, empezamos y seguimos con nuestro estudio exhaustivo donde habla de que el dispensacionalismo provee una hermenéutica consistente. Y dice así: más adelante dedicaremos un capítulo al estudio de este tema. Por ahora es suficiente decir que el dispensacionalismo dice usar consistentemente el principio literal, claro o normal de interpretación de las Escrituras. Los teólogos del pacto son bien conocidos por su actitud hacia la interpretación alegórica, especialmente en cuanto a lo relacionado con la profecía, e igualmente son bien conocidos por su amilenialismo, lo cual es un resultado natural de la alegorización. Los premilenialistas, que no son dispensacionalistas, también se han apartado de la interpretación normal en ciertos puntos de su escatología. Por ejemplo, Ladd, para añadir fuerza a su punto de vista post-tribulacional, es obligado a contemplar los 144.000 de Apocalipsis 7 como una referencia, no al Israel literal, sino al Israel espiritual o a la Iglesia. Además, él no puede estar de acuerdo con la idea de los dispensacionalistas tocante al carácter judaico del Evangelio según Mateo 18, pero en ninguna parte explica, por ejemplo, cómo puede él interpretar de una manera normal las palabras de nuestro Señor al comisionar a los 12 en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versos del 5 hasta el 10. Cualquiera que trate de interpretar llanamente esta comisión que prohibió a los discípulos ir a los gentiles y a la comisión que mandó al mismo grupo ir a los gentiles en Mateo 28, 19, 20, o cae en confusión o apela a la espiritualización de uno de los pasajes o reconoce una distinción dispensacional. Si una interpretación llana y normal es el único principio válido de hermenéutica, y si éste es consistentemente aplicado, esto hará que uno sea un dispensacionalista. Tan básica como uno considere ser la interpretación normal, hasta ese extremo necesariamente se convertirá uno en un dispensacionalista. El dispensacionalismo entonces afirma ser una ayuda porque proporciona la respuesta a la necesidad de distinciones bíblicas, ofrece una filosofía adecuada de la historia y emplea un principio de interpretación consistentemente normal. Estas son áreas fundamentales en el entendimiento correcto de la Biblia, y si el dispensacionalismo tiene las respuestas, entonces este es el instrumento más eficaz en la interpretación de las Escrituras, lo cual, si no es así, debe ser descartado como inservible. Bien, pues hasta aquí la primera parte, y en la segunda parte estaremos leyendo qué es una dispensación. Estaremos leyendo solamente un poquito, solamente para tomar el hilo, y seguiremos mañana con la segunda parte. ¿Qué es una dispensación? No hay problema más importante en todo el estudio del dispensacionalismo que el de una definición. Esto significa no solamente llegar a una simple definición de la palabra, sino más bien a una definición y una descripción completa del asunto. Esto requeriría un examen del uso bíblico de dicha palabra, una comparación de la palabra dispensación con palabras afines, como, por ejemplo, edad, un estudio del uso de la palabra en la historia eclesiástica y algunas observaciones tocante a las características y al número de las dispensaciones. Decir que hay una gran falta de claridad sobre este tema de la definición no es suficiente. Tanto los dispensacionalistas como los no dispensacionalistas son culpables de esta falla. La mayoría de ambos grupos están completamente satisfechos en usar bien conocida la definición que aparece en las notas de la Biblia anotada de Scofield. Una dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Hay 7 distintas dispensaciones en las Escrituras. Los dispensacionalistas usan esta definición sin pensar más allá de sus implicaciones en relación con edad, por ejemplo, y sin examinar nunca su base o falta de base en la revelación bíblica misma. Los no dispensacionalistas la usan como una escapatoria conveniente y práctica, simplemente porque ésta no puede y no podría en dos oraciones.
comunicar todo lo que está relacionado con el concepto de una dispensación. Si esta definición breve fuese todo lo que Scofield tuvo que decir acerca de las dispensaciones, entonces sería justo concentrar un ataque sobre ella. Pero si él tuvo más que decir, lo cual es cierto, entonces no es justo. Por ejemplo, para obtener una analogía en otra área de doctrina, un conservador, cuando se le exige una declaración concisa de su teoría de la expiación, contestará: yo creo en una expiación vicaria. Esto es completamente correcto y probablemente la mejor respuesta breve que podría darse. Pero los modernistas son muy conocidos por usar esta simple declaración como un medio para ridiculizar el conservadurismo, porque ellos señalan que la obra de Cristo no puede ser circunscrita a un solo aspecto como la sustitución. Esto es verdad, y el conservador reconoce que toda la obra de Cristo no puede ser completamente expresada por la sola palabra vicaria. Sin embargo, toda la obra de Cristo está basada en su sacrificio vicario. De la misma manera, los no dispensacionalistas señalan alguna falta en la definición de Scofield y con un gesto de superioridad se despiden del dispensacionalismo basándose en que la definición es muy débil. Tal vez la definición de Scofield no distinga una dispensación de una edad, pero tal falta no significa que estos dos términos no puedan ser distinguidos o que no hayan sido distinguidos por otros. Y ciertamente no significa que todo el sistema esté condenado. Bauman recurre a esta estratagema cuando declara: la palabra traducida dispensación en el griego nunca significa ni nunca tiene referencia alguna a un periodo de tiempo como tal, como demanda la definición de Scofield, aunque la corrección de lo que Bauman dice puede objetarse con base en las referencias de Efesios capítulo 1 verso 10 y capítulo 3 verso 9. Al atacar de esta forma la definición de Scofield, Bauman trata de desacreditar todo el sistema. La popularidad de la Biblia anotada de Scofield ha concentrado considerable atención en la definición que aparece en sus notas y ha hecho de esta definición el objetivo principal del ataque de los no dispensacionalistas. Sin embargo, los expertos que critican el dispensacionalismo deben reconocer que Scofield no es el único que ha definido la palabra y que si hay debilidades en su definición, ellos deben reconocer que otros pueden haber ofrecido definiciones que eliminan las debilidades. De todos modos, cualquier crítica sabia debe tomar en consideración varias definiciones si se ha de representar el sistema imparcialmente en su concepto. Por ejemplo, Lewis Sperry Chafer no enfatizó el aspecto temporal de una dispensación, y más recientemente este autor ha definido una dispensación completamente en términos de una responsabilidad o mayordomía en vez de una época. Cualquier crítica debe tener en cuenta tales definiciones, además de la de Scofield. Etimología de la palabra dispensación. La palabra castellana dispensación procede del latín dispensatio, que la Vulgata usa para traducir la palabra griega. El verbo latino es de forma compuesta, significa pesar o dispensar. Hay tres ideas principales relacionadas con el significado de dicha palabra. Número 1, la acción de distribuir. Número 2, la acción de administrar, ordenar o supervisar el sistema por el cual las cosas son administradas. Y número 3, la acción de dispensar con algún requisito. Al definir más ampliamente el uso teológico de la palabra, el mismo diccionario dice que una dispensación es una etapa en particular o de un periodo de tiempo, también la edad o periodo durante el cual un sistema ha prevalecido. Es interesante notar, a la luz de la crítica común contra la definición de Scofield, que este diccionario define de una manera muy similar las palabras dispensación y edad. La palabra griega oikonomía proviene de un verbo que significa dirigir, regular, administrar y planear. La palabra misma es compuesta y sus partes literalmente significan dividir, distribuir, administrar o dirigir los asuntos de un hogar. En los papiros, el oficial oikonomos que administraba una dispensación
Podía ser un mayordomo, un administrador de un estado o un tesorero. Así es que la idea central de la palabra dispensación era de dirigir o administrar los asuntos de una casa. Uso bíblico de la palabra dispensación. A. Uso de la palabra. Las varias formas de la palabra dispensación aparecen 20 veces en el Nuevo Testamento. El verbo oikonomeo se usa una vez en Lucas capítulo 16, verso 2, donde se traduce ser mayordomo. El nombre oikonomos se usa 10 veces en Lucas 12:42 y en Lucas 16, versículo 1, 3 y 8. Bueno, hay más versículos, pero no los voy a nombrar todos porque son muy largos. En todos estos casos la traducción es mayordomo, con excepción de Romanos 16:23, donde vemos tesorero. El nombre oikonomía se usa 9 veces en el Evangelio de Lucas 16, verso 2, 3 y 4, etcétera, etcétera. Y se traduce de diferentes maneras: mayordomía, dispensación, edificación, comisión y administración. B. Características de la palabra. Antes de formular una definición formal, vale la pena notar algunas de las características relacionadas con la palabra en sí, tal y como aparece en el Nuevo Testamento. Estas características no pertenecen necesariamente a la estructura dispensacional, pero son simplemente conexiones visibles en la que la palabra se usa. En las enseñanzas de Cristo, dicha palabra está circunscrita a dos parábolas registradas en el Evangelio según Lucas capítulo 12, verso 42, Lucas 16, 1, 3 y 8. En ambos casos las parábolas se refieren a la administración de una casa por un mayordomo, pero la parábola en Lucas 16 ofrece algunas características importantes de la mayordomía o el orden dispensacional, y estas características incluyen lo siguiente. Bien, hasta aquí vamos a hacer la lectura. Para no extenderme demasiado, nos quedamos hasta aquí, y si Dios mediante, mañana estaremos compartiendo dónde nos hemos quedado para no hacerlo más extenso. Bien, pues muchas bendiciones de parte de vuestro hermano Emilio. Te pido disculpas por la voz como la tengo, espero estar mejor en estos días, así que muchas bendiciones, que Dios guarde sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Shalom.